Si este país no fuera otro, este probablemente sería el escándalo más grande de la historia de este país en asuntos corrupción, de corrupción. Entendía la corrupción de esta manera, como la entiende el Banco Mundial, ¿no? Que es el abuso del poder público en beneficio particular. Ya el problema de si es legal o ilegal o no las cosas, bueno, eso se podrá hasta mirar, pero es que aquí en Colombia y en el mundo entero está apareciendo la corrupción legal, ¿no? Porque la norma en Colombia era que echa la ley, echa la trampa, o sea, la corrupción consistía en violar la ley. Yo llevo ya años diciendo que la nueva versión, la más moderna, la más neoliberal, consiste en que primero hacen la trampa y después diseñan las normas. Entonces no es sorprendente que aquí estemos ante un caso como ese, pero no tengo la certeza porque como tampoco se investiga, aquí no hay Contraloría, aquí no hay Procuraduría, aquí no hay Fiscalía para que haga las cosas. Entonces pues estamos en manos de lo que se le dé la gana al Poder Ejecutivo, al presidente de la República y a sus empleados. Van a ver que no estoy exagerando y llamo a los medios de comunicación a que le echen ojo a esto. Miren, esto es infinitamente más grande que el caso de los 70.000 millones de pesos que dice la señora ministra se le perdieron, la ministra de las TIC. Van a ver que no son cuentos. Señora presidenta Sandra, va a ver las cifras que voy a dar que son impresionantes. Lo otro es señalar esto. Aquí estamos hablando de cómo se traspasó del poder público al privado a Electricaribe, la empresa de energía de la costa atlántica. De eso es de lo que se trata este debate. ¿Cómo fue que se pasó? Partida en dos, pero finalmente se cogió una empresa que controlaba al 100% el poder público. No había un solo privado actuando en Electricaribe, ¿sí? Y se pasó al poder público mediante un proceso absolutamente turbio, encabezado por la Casa de Nariño, por el propio presidente de la República, y utilizando el Plan Nacional de Desarrollo para hacer este horror que han hecho en contra de este país. Es la otra cosa que quería señalar. Electricaribe fue alguna vez una empresa privada, pero el Estado, porque la empresa no cumplió, la puso en un proceso de liquidación. Luego, cuando se tomó la decisión de convertir a Electricaribe en Aire y Afinia, todas las decisiones, esto quiero enfatizar, el 100% de las decisiones, señor viceministro, fueron públicas. Nadie del lado de los vendedores actuó que no fuera un servidor público, con un agravante, ¿no? Nos han metido la mentira, porque esa es otra mentira de este gobierno, de que esto todo lo decidieron solitas la liquidadora y la superintendencia de salud. ¡Paja! ¿A quién le van a meter el cuento que un negocio de este tamaño, uno de los más grandes de la historia del país, lo definen funcionarios de cuarta categoría? Y lo digo con todo respeto, no se trata de maltratarlos ni mucho menos, pero es obvio que estaban cumpliendo órdenes de la Casa de Nariño. No nos pueden seguir engañando descaradamente en este gobierno, mintiendo de manera sistemática. Lástima que no esté el ministro de Minas aquí, lástima que no esté, debía estar aquí. Pero es que lo otro es que si está y lo vamos a ver, el viceministro va a decir, no, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Sí? Porque esto se volvió así. Entonces aquí las privatizaciones del sector de la salud que las deciden los liquidadores de las EPS y el superintendente de salud mienten descaradamente. Estas son decisiones que se toman en la Casa de Nariño para defraudar el interés público y para no darle la cara a los colombianos de lo que está pasando. Es extremadamente grave lo que está sucediendo. Y yo le he insistido en pedirle información al presidente de la República. Le he dicho al Contralor General de la Nación que actúe. Pero además estoy pidiendo una sola cosa, colombianos. Que nos digan en cuánto vendieron las empresas. Esa es la gran pregunta, en cuánto vendieron. Tan malas que lo descubrimos, senadora Sánchez. Y tengo todas las pruebas. De eso es de lo que se trata este debate. Yo diría que puede ser de lo peor que haya sucedido en abuso y en corrupción y en manipulación en los últimos años, por lo menos, o en la historia de este país. Y dejo constancia que yo he estado en casi todos los debates, o sea que más o menos estoy informado de qué es de lo que pasa. Bueno, ¿cuál es la historia de esto? Hace un año, en marzo, hicimos un debate sobre este mismo tema y ahí a la ministra de Minas que estaba, yo le pregunté, señora ministra, ¿en cuánto vendieron Electricaribe partida en dos? ¿En cuánto se la vendieron a las dos empresas que la compraron, que hoy son Aire y Afinia? Aire maneja Atlántico, Guajira y Magdalena, y Afinia maneja las otras. Bueno, llevo un año y medio, esto es inaudito, preguntando en cuánto las vendieron. Eso es toda la pregunta que he venido haciendo. ¿En cuánto las vendieron? Doctor Duque, silencio sepulcral.
Y entonces dicen que es que no sé qué y que si se más y alegan que la ley no. Están ocultando una información porque les avergüenza, como lo voy a demostrar lo que hicieron. Les da pena, no son capaces de darle la cara al país con esto que hicieron. Esta es la triste historia de este asunto. Pero además con esta advertencia. Cuando el Estado coge a Electricaribe estaba literalmente quebrada. Por eso es que se la quitan, entre otras cosas, porque íbamos a un apagón inmenso en la costa atlántica y eso se iba a volver un problema, un problema de orden público descomunal. Entonces el Estado la tiene que asumir. No voy a entrar en los detalles legales, simplemente se toma la empresa cumpliendo con las normas del país. Y para que la empresa no se cierre, no se apague, entonces el Estado, y para que pueda adelantar este proceso, no voy a entrar en los detalles porque estoy bregando a ser breve, el Estado le metió a este negocio colombianos y costeños, porque ustedes al final son los paganinis, como lo voy a explicar, habitantes de la costa atlántica, unos 7 billones de pesos, billones de plata del Estado de nosotros, se lo metieron a ese negocio. Cualquiera diría que se quedaba con la empresa, no. Toda la plata esa la metieron para que se pudiera hacer ese proceso, llamemos de privatización, porque formal realmente fue eso, una empresa que la tenía controlada el Estado, que la mantenía el Estado, que la sostenía el Estado a punta de subsidio, todo tipo de cosas, entonces se la pasaron a los privados. Bueno, yo digo que este es el negocio del siglo, entorcidos en Colombia. Bueno, ellos tuvieron una mala suerte, es que en esos días uno de los compradores de una de esas dos empresas, la que terminó llamándose Aire, ¿sí? Bueno, vamos a resumirlo, es Alberto Ríos Velilla, controlando a Ener Pereira y otras empresas, montan unas cosas que ellos montan, y entonces don Alberto Ríos Velilla se queda con lo que hoy es Aire. Hasta ahí pues uno podría decir, bueno, la compró. Entonces empieza la discusión, ¿cuánto pagaron por Aire? Bueno, Valor Analytic, que es un respetable portal de asuntos económicos, informa, y eso es cierto, porque lo dijeron los mismos de Ener Pereira, pagaron 285 mil millones por la empresa. Yo ahora a las funcionarias les voy a insistir, si van, o me niegan esta cifra o dan otra, o van a seguir con el cuento del secreto y que aquí todo es secreto. 285 mil millones de pesos. En estos días, Henry Valdés, un alto funcionario de Aire, en una reunión con empresarios bien importantes de la ciudad de Barranquilla, conoció que ese era el precio, 285 mil millones de pesos. Luego ese es el precio, salvo que el gobierno, la Contraloría o alguien me demuestre lo contrario. Porque además hago otra advertencia, es que nosotros no somos unos correveidiles del presidente de la República y los ministros. Los congresistas somos otro poder del Estado y tenemos derechos que están siendo conculcados por el gobierno. Y esos son actos autoritarios de corte dictatorial que ni siquiera nos respondan. Y voy a ver, señor viceministro, si usted sí me responde a lo que le estoy diciendo. Porque aquí han montado otro estilo de la Casa de Nariño, y es que al senador Robledo no se le responde en los debates, se evaden los debates, y no solo a mí, a otros senadores. Entonces le estoy preguntando a usted también, señor viceministro, ¿en cuánto vendieron esa empresa? Y no me vaya a salir con la leguleyada de que es que usted no tiene por qué saberlo, porque usted sí lo sabe, lo tiene que saber. Bueno, yo estoy diciendo que la vendieron en 285 mil millones de pesos. No sabíamos en ese momento, bueno, ¿y en cuánto valoraban los activos? Entonces, ¿qué es lo nuevo en este debate, senadora Daire Galvi? Lo nuevo en este debate es que la CREG, o sea, el Estado colombiano, mediante resolución, dijo que los activos de Aire valen 2.44 billones de pesos. O sea, lo que valía 2.44 billones de pesos lo vendieron en 285 mil millones de pesos. Ese es el rey de los torcidos, ¿o no? Pero esto no termina ahí. Porque es que miren ustedes, colombianos y gentes de la costa atlántica, lo que pasa de la costa caribe. A esa empresa, además, le otorgan por resolución, porque recordemos que aquí ningún precio de tarifas es precio de competencia, sino por resolución. Aquí se reúnen unos burócratas y a las escondidas les fijan una tasa de ganancia. Así es de arbitrario como funciona este negocio de las privatizaciones. No es en competencia, es por resolución. Bueno, y les concedieron un 11.5% de rentabilidad sobre los activos. 11.5% que cualquiera sabe que en este tipo de negocios es altísimo la utilidad. Garantizada por resolución.
sin contar los fraudes que puedan hacer, lo que digan. O sea, lo que digan, le ponen esa tasa. 11.5%. Entonces, en resumen, ¿qué sucede? Que la empresa se las vendieron por el 11% de su valor en libros, pues por el valor que dice el gobierno, no soy yo el que lo dice, es el gobierno, ¿cierto? ¿Sí? Y que le reconocen una utilidad del 11.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que en menos de un año van a recuperar el 100% de la inversión. En menos de un año van a recuperar el 100% de la inversión. Yo le pregunto a los empresarios de Colombia, ¿qué negocio que no sea un negocio delictivo, semejante a los del narcotráfico, produce utilidades de ese calibre? ¿Qué negocio, repito, produce una utilidad de ese calibre? Bueno, y tenemos menos información, pero lo mismo fue lo de Afinia. Afinia es Afinia EPM, que compraron la otra mitad. La cifra que ha dado la mesa de usuarios de servicios públicos de Bolívar es que ahí pagaron 320.000 millones, un poquito más, pero en términos semejantes, 10% del valor de los activos. Tenemos menos información sobre Afinia, pero básicamente es el mismo asunto. Recuperan la inversión, repito, en un año. Yo antes de seguir quiero hacer un reconocimiento a dos personas que han sido muy claves para desentrañar esta verdad, porque se han centrado en explicar y en profundizar, y a pesar de la hostilidad del gobierno han logrado desentrañar, que es Norman Alarcón, el presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos de la Costa Caribe, y el doctor Jorge Vergara, un estudioso de esto, que han asumido con valor civil, un par de barranquilleros, esta pelea, explicándonos y contándonos todo esto que ha terminado sucediendo. Bueno, pero no es solo esto, repito, ya dije que el Estado invirtió en esta empresa para poderla sanear, entre comillas, 7 billones. Pero además hay una cosa que estaba secreta, senadora Sandra, que no supimos hace un año, y es que además el presidente Duque, el gobierno nacional, les regaló la cartera. Eso no entró en las cuentas. No entró en las cuentas, se la regaló, y estamos hablando de 2 billones de pesos. Que no entró en las cuentas, pero que ahí la están recogiendo, ahí la están recaudando. O sea, eso es plata para estos personajes. Son las cosas que están sucediendo. Cobros que además se están haciendo ilegalmente, es la información que tengo, porque en general cuando hay este tipo de procesos se pueden cobrar las carteras, pero asumiendo una serie de responsabilidades que no se han asumido en este asunto. El Código Civil, en los artículos 1959, 1960 y los 1961, en el cobro de cartera de algunas empresas, cuando hay este tipo de negocios, se necesita una serie de características. Hay que notificar personalmente al deudor, hay que exhibir el documento de cesión de la cartera, el deudor tiene que aceptar las nuevas condiciones, etcétera, etcétera. Y cuando se estaba en el proceso de liquidación, la Superservicios sacó una resolución, un número larguísimo, termina en 1445, por el cual se ordena la liquidación de Electricaribe, y en la página 9, en el inciso de dice: se previene a los deudores de Electricaribe que solo le pueden pagar dichas obligaciones a la liquidadora de la entidad. Este fue como una especie de baloto que les dieron de ñapa en el negocio. Pero aquí no termina la tragedia. Mis queridos habitantes de la costa Caribe, no termina la tragedia, porque entonces ahora ¿quién va a pagar estas hazañas del doctor Duque? O sea, ¿quién le va a meter a Alberto Ríos Velilla ese billetón entre el bolsillo? De alguna parte tiene que salir la plata, y solo puede salir del bolsillo de los usuarios, porque ya les regalaron lo que les regalaron. Pero como tienen que hacer un poco de inversiones, entonces ¿quién va a poner la plata de las inversiones? Porque así son estos negocios. No es que el que compra invierte y después va recuperando con el paso de los años su inversión, sino que aquí con los aumentos en las tarifas le van a financiar la inversión. Si la hacen, señor viceministro. Porque recordemos que aquí estuvieron 2 o 3 transnacionales durante casi 30 años robando a la gente de la costa con el cuento de que iban a invertir y nunca invirtieron. Ya veremos si esta vez se invierten, porque se las va a pagar la gente la inversión, o tampoco la van a hacer. Y el servicio de la costa Caribe va a seguir siendo un desastre. Ustedes notarán que estoy irritado, yo de verdad estoy irritado. Es que no es para menos que este país lo manejen así, y esto sea en secreto y oculto. Invito nuevamente a los medios de comunicación: ¿por qué no nos cuentan esto a los colombianos? Ahora, si yo estoy equivocado, no tengo ningún problema en reconocerlo, me equivoqué, listo, mis asesores no entendieron.
Pero lo que estoy diciendo son cosas extremadamente graves. Entonces, miren cómo fue todo este asunto. El secreto fue una orden del Consejo de Ministros, o sea, la cúpula de este gobierno ordenó que este negocio era secreto. Lo metieron en la ley del Plan de Desarrollo y en el Plan Nacional de Desarrollo montaron estas altas tarifas que les voy a contar. En una ley de la República que tengo el gusto de decir yo voté en contra, entre otras razones por esto. Miren lo que dice la exposición de motivos, esto es inaudito, de la ley del Plan de Desarrollo, la 1915 del 2019. En la costa Caribe las tasas de energía son las más bajas en comparación con las demás regiones del país. Por lo anterior, las tasas deben subir para que esta región también ayude. Háganme el favor. Pero no hablan de la miseria de la costa atlántica, del hambre de la costa atlántica, de Barranquilla, con más de 60% de los barranquilleros aguantando de hambre. De eso sí no hablan. Ni de la corrupción profunda de la política en la costa atlántica, eso sí no hablan. Hay que ver lo que se robaron de la AAA, que lo expliqué yo aquí en este mismo puesto en otro debate. Entonces, muy olímpicos llegaron y metieron en el Plan Nacional de Desarrollo, que siempre se aprueba sin discusión, una seguidilla de alzas de la electricidad en la costa Caribe. Miren, les voy a dar estos datos para que ustedes se aterren del asunto. La decisión que tomaron es aumentar la tarifa, explico esto, aumentársela al estrato 4. Aquí hay un detalle que es interesante. ¿Por qué me voy a poner en lo del estrato 4? Porque el estrato 4 es un estrato que no subsidia ni recibe subsidios, o sea que esa es la tarifa de verdad. Eso ya en el 1, 2 y 3 tiene ciertas diferencias porque ahí puede haber subsidios o los hay, y en el estrato 5 y 6 pues tampoco están, digamos, la cuenta es distinta porque ellos pagan y el comercial pagan contribución de 20%. Entonces, digamos, donde uno mejor puede leerle cuento a los interesados en esto, cuánto es una tarifa, lo que nos están cobrando es ese estrato 4. Entonces, ¿qué tienen acordado? Tienen acordado que esa tarifa que está en octubre del 2020, estaba en 497 pesos por kilovatio con 90 centavos, 497 pesos por 90 centavos, debe pasar a 761,76 pesos el kilovatio. O sea, un incremento de 53% en la tarifa, senadores. 53%. ¿Cómo será esto de duro contra la gente? Que entonces sacó la CREC otra resolución que la llaman la opción tarifaria, que es que el incremento se los van a hacer en módicas cuotas mensuales, como cuadren, eso no se sabe exactamente. Va a ser un proceso, pero estamos hablando de llevar la tarifa a 761 pesos con 76 el kilovatio, que significa un incremento del 53%. Eso es una barbaridad, ¿no? Eso pone las tarifas de la costa atlántica por encima de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Santander y de todas partes. Termina siendo la tarifa más cara de Colombia. En una de las zonas del país que por estadística se puede mostrar es de las más pobres o la más pobre de Colombia. Se disputarán con la Amazonia y la Orinoquia y el Chocó. Y miren, veamos cómo va subiendo ya la cosa. En octubre del 2020, la energía estaba a 497,90 pesos el kilovatio, ¿sí? Y a septiembre de este año la aumentaron en 71 pesos con 80, o sea, es el proceso de incrementos del que estoy hablando. O sea, un incremento del 14% les metieron ya. Muy por encima de la inflación. Pues ni hablar de los ingresos, porque la gente, repito, se está muriendo de hambre, y particularmente en Barranquilla hay una hambruna. Así nos digan que esa es la ciudad maravillosa y el ejemplo para mostrarle al mundo Barranquilla. Estas son las cifras de las que estamos hablando. Entonces, para satisfacer unas utilidades escandalosas, estamos en la economía de mercado, en el capitalismo, yo eso no lo discuto. Pero es que se supone que tiene que haber unas utilidades que sean medianamente razonables, sobre todo si no son de competencia. Porque que en competencia alguien sea muy vivo, se gane una plata muy grande, una utilidad muy grande, pues vaya y venga. Sí. Pero que una cosa fijada por resolución y por decreto sea así, absolutamente inaudito, absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable.
Bueno, hay otro pleito, ya voy a terminar. De hecho, que voy a ser muy breve porque estoy solo yendo al almendrón para que no nos enredemos en cosas muy largas. Hay otro pleito que ha aparecido que es muy grande, es que ahora se le ocurrió a los señores de aire que es que hay que cambiar los contadores. Es que por unos contadores inteligentes. Cambio que al final así digan que no lo pagarán los usuarios. Lo pagarán los usuarios, así digan que no. Bueno, hay todo un debate muy grande porque hay que cambiar los contadores. Bueno, intentaron hacerlo a la brava sin estar aprobada la resolución, porque los vecinos se irritaron y dijeron, no, no, pero ¿cómo así? Pero además esos contadores que llaman inteligentes, que es una manera de decir pues que contienen más electrónica y cosas de ese corte, ¿cierto? Sí. Eso existe en otros países del mundo, eso no es una genialidad pues aquí, pero por ejemplo en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica, eso es voluntario si usted quiere cambiar su contador. Porque ese es un contador que hace algunas piruetas, pero que quién ha dicho que son en beneficio del usuario. O sea, ¿cómo así que a mí me van a cambiar la tecnología del contador si yo no necesito esa otra tecnología? Entonces, por eso es que es voluntario en esos países que son países civilizados. Pero además lo intentaron hacer violando las normas porque la resolución de la CREC no les autoriza hacer eso. Que yo les quería contar, fíjense ustedes que es bien breve, pero me parece escandaloso. Y vuelvo y llamo la atención. ¿Por qué ocultan la información a esta comisión? ¿Por qué tratan a este país como lo tratan? ¿Por qué hay utilidades escandalosas de ese nivel? Ahora, esto no solo es el hambre y la pobreza del pueblo caribe, ¿no? Es que así las actividades económicas no funcionan. Claro, las empresas mayores están por fuera de esta regulación, no pagan contribución de 20%, pueden generar su propia energía o la negocian en bolsa, lo que sea, ¿cierto? Y entonces estos temas no los tocan. Pero al común de la gente de la costa caribe, del ciudadano y de las pequeñas y medianas empresas y negocios de todos los tipos, sí le meten otra vez la mano al bolsillo. De eso es de lo que se trata. Entonces no solo hacen sufrir más a la gente, sino que entraba en la economía otra vez un golpe a la economía empresarial y de todos los tipos, que resulta ser afectada de muchísimas maneras. Entonces, yo rechazo nuevamente lo que está sucediendo. Me irrita realmente que este país sea manejado de esta manera, pero además lo que más me irrita es que sea a las escondidas, ocultándole la cara al país, engañándonos de esa manera, porque no hay ninguna razón. Cuando nosotros planteamos esto en marzo del año pasado, entonces el medio pretexto que nos echaron es que no se ha terminado el negocio, senador Robledo, entonces si le decimos la verdad, entonces de pronto se daña el negocio. Un cuento ahí. Lo mismo me dijo el Contralor General. Yo, no, lo que pasa es que el negocio no ha terminado. Bueno, ya llevamos como 1 año y medio hecho el negocio. Y sigue siendo secreto. Siguen violando las leyes. ¿Y por qué sigue siendo secreto? Repito, porque les da vergüenza que esto se sepa. Ahora, yo seguiré insistiendo, voy a llevar este pleito legal hasta donde tenga que llevarlo. Le insisto al Contralor, es deber de la Contraloría contarnos esto, o que nos explique legalmente por qué es que es ilegal que los colombianos sepamos a dónde va nuestra plata. Es que esto es indignante. Lo mismo fue con las vacunas. Bueno, ahí tenían el pretexto que era que se le habían arrodillado a las transnacionales y por eso habían violado la ley en ese caso. Y en este caso, ¿cuál es el pretexto? Alguien dirá, pero el senador, ¿por qué insiste tanto? Es que el secreto es la base de toda fórmula de corrupción. No necesariamente que haya secreto quiere decir que haya corrupción, pero no hay corrupción sin secreto. A los corruptos los cogemos es porque hay cosas que no son secretas. Pues, ¿cómo así que todo un gobierno en un negocio como este, donde no tiene ninguna razón para que fuera secreto, lo pone secreto? Repito, para ocultar esto. Pero claro, como estas cosas nadie las investiga. Bueno, yo seguiré en mi lucha. Seguiré mi lucha y seguiré llamando a los colombianos. No pueden seguir manteniendo estos gobiernos en el poder. Esto es una desvergüenza. Lo que está pasando en este país, destruyendo este país, lo están destruyendo, así digan que no y que quieren mucho a Colombia y que es que son muy genios y saben muchas cosas y no, que es que así nos vamos a volver como los países desarrollados. Paja, los países desarrollados no son así. Eso es mentira, no son así. Aquí no están intentando sacar a este país del subdesarrollo al desarrollo, sino dejarlo en el subdesarrollo.
Es falso que este país sea un país en vía de desarrollo. No, no estamos recorriendo el camino de los países desarrollados. Estamos revolcándonos en nuestra pus aquí para mantener estas cosas como están. Esta es la triste realidad. Termino entonces llamando, pues, insistiendo en estas ideas y llamando sobre todo a los colombianos y a la gente de la costa Caribe. ¿Esto qué es? O sea, ¿qué país es el que tenemos? Y por supuesto, estamos en plena campaña electoral y estamos en la lucha política. Esto no es una cosa que yo no estoy diciendo ahora, estoy diciéndolo toda la vida. Este es como mi quinto debate sobre Electricaribe, un cachaco que se la pasa hablando de los temas de la costa atlántica y lo hago con mucho gusto. Alguien tiene que decir ciertas cosas y lo hago con todo el gusto. Pero llamo al pueblo caribe a que abra los ojos y mire qué es lo que está pasando y cómo están tolerando que este tipo de cosas sucedan. Muchas gracias, señora presidenta. Senador Jorge Robledo, sus conclusiones. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. A quienes están desde temprano aquí van a entender esta afirmación que voy a empezar haciendo, ¿no? Se los dije, ¿no? Se los dije que iban a evadir el debate. Entonces, fíjense que yo no intervengo y hago exigencias por una casa caprichosa, sino que es que ya me conozco a esta alta burocracia, porque cuando usted no estaba, senador Guillermo, y empezó a hablar el viceministro de otras cosas que no eran las del debate, entonces yo le dije, hombre, yo le pido el favor de que hable del debate. Así que no puede ser que aquí los debates sean que uno habla la letra A, B y C y el ministro después habla de la X, la Y y la Z. Bueno, y eso pasó exactamente. Exactamente pasó y lo voy a explicar ahora cómo eso pasó. Cuando yo estaba haciendo cargos, que ahora voy a reiterar gravísimo, repito, pasó, pero además le llamo la atención a los colegas de la Comisión Quinta, hoy conmigo, pero es que mañana es con cualquiera de ustedes. Es que aquí la alta burocracia del Estado ha ido convirtiendo en norma que los debates hablan de lo que se les da la gana y nos vuelven cada debate como un informe de gestión. Y resulta que un informe de gestión es otra cosa, cítenlo ustedes, pero no a costillas del legislativo. Es que este es un poder independiente. Nosotros no somos correveidiles del Ejecutivo. Nosotros tenemos derecho a que establecemos en nuestros terrenos las cosas como creemos que deben ser. O si no, pues, ¿qué estamos haciendo? O si no, ¿qué no estamos haciendo? Entonces, ahora voy a mostrar cómo no respondieron a cosas supremamente graves que yo dije aquí y que tenemos derecho a exigir que se digan, además porque las venimos diciendo hace más de un año sobre este asunto. Pero es que además yo insisto, se ha ido volviendo una norma. Miren, ustedes se acuerdan de eso, estuvimos de acuerdo, yo creo que casi todos los de esta comisión, que rechazamos que el impuesto de renta se le subiera del 30 al 35% a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, a las grandes sí, pero a las pequeñas y medianas. Yo le insistí al ministro de Hacienda no sé cuántas veces en trinos, en chat, en de todo, que diera una explicación de por qué, sí, o al gobierno nacional, por qué le subían a las pequeñas y medianas empresas del 30 al 35, la que quisieran dar, pero que la dieran, ¿no? Pero es que nos han ido volviendo transparentes como parte del paisaje. Ellos hablan de lo que se les da la gana y no tienen que explicar las cosas. Y resulta que lo mínimo en democracia es que haya debate y se expliquen las cosas. Es que aquí nos han venido metiendo como el cuento de que la democracia consiste en que la gente simplemente va y vota, así le compren el voto además, y después el que ganó hace lo que se le da la gana, porque ganó. No, la democracia tiene que ver mucho con la forma. Por supuesto que sí, si hay controversia, no hay controversia. Entonces, miren lo que pasó. Bueno, aquí algo se mencionó de que hay mejoría ya en la calidad del servicio. Bueno, ya veremos. Eso lleva apenas como 6 meses de estar, digamos, operando, 7 u 8 meses, sí, o un poco más. Pero lo cierto es que cerramos los senadores, ¿no? Cerramos los senadores. Entonces, ya veremos qué va a pasar. Ojalá hagan algo, pero es que este cuento de que van a mejorar el servicio lo estamos oyendo desde que privatizaron esta empresa hace décadas. Y con esa cuenta han robado a esa región como se les ha dado la gana. Entonces, bueno, ojalá que esta vez sí cumplan. Sí, pero eso todavía no lo sabemos. Está muy temprano para cantar victoria. Muy temprano. Ya veremos cómo es que van a hacer las cosas y alguien en ese momento. Pero miren las cosas que yo dije y que no se respondieron. Mi primer reclamo fue, ¿por qué es secreto el precio de esa operación? Algo nos dijeron hace un año que es que lo que pasa es que el negocio no había terminado y que no sé qué, no, ya terminó, está recontraterminado. ¿Por qué sigue siendo secreto el precio? Eso es un abuso del gobierno, es un abuso de autoridad. No tiene ninguna justificación distinta a la que yo doy.
Esa es mi teoría. Les da vergüenza que el país sepa lo que han hecho. Estuvieron de malas y dieron con nosotros en la Comisión Quinta que estamos insistiendo en este punto. Lo segundo es esto, yo di una cifra, 285.000 millones pagó lo que hoy es Aire por su asunto. Entonces el ministro le pareció como medio cómica la cosa, el viceministro. No, esa cifra la dieron los de Ener Pereira. Yo se lo dije a usted aquí y usted lo debe saber, ¿sí? Y un alto funcionario, ese es un testimonio, un alto funcionario de Aire en Barranquilla ante una reunión de empresarios reconoció esa cifra. Entonces el gobierno sigue con el truquito de que oculta la cifra, pero además tampoco la da. Pues, o sea, no acepta la cifra que damos, pero tampoco la da. Así sí la vida es un fandango, ¿no? Así la vida es un fandango. No tenemos las pruebas, no las voy a mostrar aquí, pero las he mostrado en otras ocasiones, de un alto funcionario de Ener Pereira por escrito, con etcétera, que dijo, pagamos eso por esa empresa. Fue una equivocación porque era en secreto. Bueno, a esa persona no la informaron bien y violó el secreto. Pero además lo confirmó ya alguien. Pero además, si no es cierto, dígame, yo no tengo inconveniente. O sea, si esa no es la cifra, listo, yo trabajo con cualquier otra cifra, yo no me invento cifras. Pero lo que sí es inaceptable es que sigan ocultándolas y que además entonces tiendan a rechazar la que nosotros estamos dando. Porque, repito, la dio un alto funcionario de Ener Pereira, ahí están las fotos. Y resulta que Ener Pereira, pues, o Alberto Ríos Velilla es el que compró eso. Entonces, uno tiene por qué creer en eso. Y si además un alto funcionario, y di el nombre del funcionario, ¿sí? Que se llama el señor Henry Valdés, ante una reunión de empresarios en Barranquilla, la reconoció como cierta, yo por qué voy a dudar que es eso. Pero no se burlen por lo menos de las cosas. Hay que asumir una actitud de respeto en estos debates mínimos. Entonces, parte del debate es ¿cuál? 285.000 millones, pero los activos, eso no lo sabíamos hace un año, el senador Londoño ya nos reconocieron que valen, dice la CREC, 2.44 billones de pesos. Entonces la cifra de los 285.000 se vuelve más grave. Porque es que el propio Estado lo que está diciendo es que compraron ese bien por el 10% de lo que dicen que es el valor de los activos. Entonces el viceministro se intenta desmontar con las orejas y dice, no, pero es que, ¿y los pasivos? Bueno, pues entonces denme los pasivos y miramos con seriedad la cosa. ¿Sí? Si es que son muchos los pasivos o son pocos o qué, porque lo que yo sé en todos estos debates es que el gobierno nacional, el Estado, se quedó con el grueso de los pasivos. Asumió un montón de pasivos. Empezando por los pensionales, cosa que yo no discuto, pero yo sí discuto una cosa. ¿Cómo así que el Estado mete y mete y mete plata, pero no le tocan acciones? Es una curiosidad de la economía, ¿no? O sea, en economía de mercado nadie aporta un peso en un negocio si no le dan títulos sobre ese peso. Y aquí el Estado mete y mete y mete plata en empresas privadas, pero no le dan acciones. ¿Le deberían dar acciones o no? Porque es socio. Y aquí estamos hablando de que el Estado ha metido 7 billones de pesos para ese negocio, 7 billones. Pero sigue siendo escandaloso y mientras no se demuestre lo contrario, es escandaloso que unos personajes hagan una inversión y en un año recuperen la inversión. Entonces dicen, no, es que está habiendo inversiones, pero está viendo que con las tarifas, ¿no? Eso también lo mencioné, es que esa alta exagerada de las tarifas es con la que están pagando las inversiones. Entonces, yo repito, así la vida es un fandango. Entonces, uno compra con la cédula un negocio, ¿sí? Pone a la gente a pagar todo, etcétera, etcétera, el Estado la otra plata y dentro de 5 o 10 años vamos a suponer que la empresa está saneada y cuánto va a valer esa empresa. Yo no estoy de acuerdo con que esos deban ser los negocios de la economía de mercado. No es que la plata del Estado no la pueden seguir asaltando. O sea, que hay unos que defendemos la plata del Estado, no porque no sea de nadie, sino porque es de todos, es plata pública. Y esto se convierte en sufrimiento para la gente de la costa Caribe. Seamos serios en los debates. El tema de las tarifas. Pero claro que es escandalosa el alza que hay. Escandalosa. Y eso es hambre y más sufrimiento en la costa. ¿Y qué? ¿Nos quedamos callados? Entonces, no, es que vamos a mejorar el servicio. Es que hay que mejorar el servicio. No saquen pecho por eso, que eso es lo mínimo, la burocracia. Que haga las cosas bien. Pero nos tienen que explicar cómo la hacen.
Entonces yo dije también en el debate, dije, me parece exagerada una utilidad por resolución de 11.5% sobre los activos. A mí me parece exagerada. Y si ustedes miran con cuidado a nivel global, es una utilidad exagerada. Eso es parte del debate. O sea, en el negocio de servicios públicos, que son tarifas que no son por competencia, sino por resolución. Porque en los negocios de competencia, bueno, digamos que el mercado pone las reglas. Pero cuando aquí se sientan en una alta burocracia, en un sitio donde no vemos, los que se les da la gana poner, no responden por nada y ponen unas tasas de ganancia altísimas, yo tengo el derecho a preguntar. Y además tengo el derecho a preguntar más duro, ¿no hay corrupción en la fijación de esas tarifas? De esas utilidades, ¿no hay corrupción? O sea, ¿cuánto vale en un negocio del tamaño de la energía eléctrica Caribe cualquier medio por ciento? Y como yo estoy defendiendo el interés público, pues pido que nos pongamos súper duros en eso y vamos a discutir por qué 11.5%, por qué no es 11, por qué no es 10, por qué no es 9, por qué no es 8. Hay países del mundo donde estos negocios se hacen al 8. Eso es lo que estoy planteando, ese es el debate. Además, esto no solo pone a sufrir a la gente comiendo menos, sino que le hace daño a la economía de la costa atlántica. Obvio. ¿Cuánto valen los aires acondicionados de la costa atlántica? ¿Cómo afecta eso la hotelería? Etcétera. Todas estas son cosas que tenemos que discutir. Por último, esto, el tema de los medidores. Yo no me opongo por principios a que en un momento dado se puedan cambiar medidores, pero tienen que demostrarlo. ¿Por qué? O sea, eso no puede ser con presunciones. No, es que sospechamos que eso ya está muy viejo. ¿Sabe cuánto vale el cambio de esos medidores? Vale 10 billones de pesos. ¿Cuánto se van a ganar los que lo van a hacer? Es que no nos olvidemos una cosa. En el mundo de la economía privada, todo se mueve por ganancia. Entonces, aquí no es sorprendente que una empresa, si puede clavarle a una gente unos medidores que no necesita, se los clava y se gana un billetón. Y por eso cité una cosa que no es de menor volumen, yo creo que hay que mirarla. Puse ejemplos, mencioné países. En Europa, Inglaterra, Holanda y Bélgica están haciendo cambios de medidores, pero son opcionales los cambios. Son opcionales los cambios, o sea, porque estos medidores, y eso yo lo sé, en parte los van a utilizar para perseguir, digamos, problemas de pago. Entonces, bueno, eso es una razón. Yo no comparto ese tipo de cosas, pero digamos que es una razón. Pero ¿y por qué le van a perseguir, le van a cambiar el contador al que no tiene ese problema? O sea, no lo tienen que sustentar y explicar. Es que esto es un servicio público, esto no es una compraventa de papayas. Es un servicio público. Entonces nos tienen que explicar todo. Ah, que son empresas privadas, sí, pero nos tienen que explicar todo. Porque son servicios públicos. No hacen ganancia en competencia, hacen ganancia porque les ponemos unas tarifas que les dan esas utilidades y no pagan todos los impuestos que debían pagar. Tienen unas exenciones inmensas. Entonces tenemos el derecho a exigir. Y concluyo diciendo, entonces esta alta burocracia, muy particular y muy privada, ni siquiera viene aquí a dar la cara. Es lo mínimo. Este debate, más que contra esos gerentes, ustedes han visto que es otra cosa, pero yo sí creo que es mínimo de cortesía venir aquí a decir cualquier cosa. Así le copien al viceministro y no digan nada. ¿Cierto? Porque yo me imagino que esa instrucción ya está en el mundo de lo público y en el mundo de lo privado. Entonces yo me ratifico en mi debate. Yo creo que las explicaciones son por completo insatisfactorias. Son por completo insatisfactorias. No aclaran las cosas que les estamos planteando. Muchas gracias, señor presidente.